Les voy a invitar que busquen la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 3, mis hermanos. Así como lo vamos encontrando, nos vamos colocando de pie para dar lectura con reverencia a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, vamos a dar lectura solamente al versículo 3 de la palabra del Señor. Y dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Bien, contarles primero que el mensaje de la palabra del Señor para esta noche es un tema más de los que hemos venido hablando durante el día y preámbulo a modo de introducción de lo que se viene el día de mañana. Se vienen temas relacionados con el tema que nos compete el día de hoy, en este momento, mis hermanos, que es la creación de Dios por la palabra de Dios. La creación por la palabra de Dios, mis hermanos. También podríamos decirle que es la doctrina de la creación. La doctrina de la creación. Y mi tranquilidad es que vengo a hablarles de algo que usted ya lo sabe. Algo que usted lo cree y estoy seguro de eso. Porque no le estoy predicando a personas inconversas, a personas que no creen en Dios. Estoy predicando a personas maduras, quizás niños, podemos decir que no tienen quizás su fundamento en esta doctrina, pero la mayoría de nosotros sí. Creemos en que Dios constituyó el universo, mis hermanos. Él fue el creador de todo lo que nosotros podemos ver y aquello que quizás ni siquiera entendemos. Y es lo glorioso, mis hermanos. Pero para esto, mis hermanos, tenemos que entender algo que es el propósito. ¿Para qué, mis hermanos, va a servir esta predicación? Y es para afirmar, mis hermanos, para hacer una distinción entre el Creador y su criatura. Lo que yo sí estoy seguro que usted cree, hermanos, cree que Dios creó el universo por su palabra. Yo sé que usted lo cree, pero mis hermanos, quizás en qué aspecto estamos fallando en nuestra relación con el Creador. En nuestra relación, entendiéndonos a nosotros mismos como criaturas y a Él como el Creador. Y nuestra relación, mis hermanos, hoy al terminar este mensaje no puede ser la misma con nuestro Creador. No puede ser la misma. Vamos a través de la palabra, aumentar nuestra fe y vamos a mejorar nuestra relación con Dios. Porque, hermanos, digo aumentar nuestra fe porque para creer en esta doctrina, mis hermanos, hay un requisito fundamental. En la mañana se habló. Y ese requisito, mis hermanos, es la fe. El único, mis hermanos, medio para poder tener certeza y creer en esta revelación maravillosa es la fe, mis hermanos. Porque esta doctrina, mis hermanos, el conocimiento verdadero de esta doctrina es a través de la revelación. Y esa revelación, por más que yo se la explique y le haga una presentación muy hermosa, usted no la va a creer si no es a través de la revelación. Y entendemos por misericordia de Dios que quien revela, mis hermanos, ese es Dios solamente. Y esta creación, mis hermanos, es entendida por la fe. Solamente por la fe.
Y es por eso que hemos leído, mis hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 3, porque es la única forma de entender la doctrina de la creación, mis hermanos, a través de la fe. Y nosotros ya lo leímos. Por la fe, hermanos, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahí está el requisito, la fe, mis hermanos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Dónde usted ha escuchado eso? Lo que no se veía, hermanos. Ahí mismo, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, en donde se nos define qué es lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se fija? Entonces, no podemos creer que Dios constituyó el universo en todo, que Él hizo todo lo que nosotros podemos ver y lo que quizás no entendemos, cosas que van por sobre nuestro entendimiento, solamente a través de la fe. Es por eso que es a través de la revelación que podemos entender la palabra del Señor. No hay otra forma, es imposible, mis hermanos. Y así lo dice la Escritura, porque dice la convicción de lo que no se ve, hermanos, y en este acto milagroso, mis hermanos, del Génesis capítulo 1, versículo 1, hermanos, no hubo ningún testigo. Es por eso, hermanos, porque no hubo ningún ser humano, porque entendíamos desde la mañana que en el pacto trinitario, en donde se tomó la determinación, mis hermanos, de crear, de todo el plan de salvación, de la creación, de todo lo, hermanos, lo que conlleva esto, era solamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí no había ningún humano, no había nadie presente. Por lo tanto, hermanos, es necesario que solamente esto sea entendido a través de la fe. Porque dice la palabra del Señor, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía, mis hermanos. Y es lo glorioso de entender que hoy tenemos que aprender a través de la palabra del Señor. Porque la fe, mis hermanos, ¿cómo podemos mejorar, desarrollar nuestra fe? ¿A través de qué, mis hermanos? A través de la palabra del Señor. Hermanos, y la Escritura así lo dice, hermanos. A través de la palabra del Señor tenemos que mejorar nuestro conocimiento, desarrollar, mis hermanos, nuestro conocimiento a través de la palabra del Señor. Y de esa forma, mis hermanos, mejorar la relación que podemos tener con Dios. Porque hoy hemos adquirido una variedad de conocimientos, mis hermanos. ¿Y para qué? ¿Para qué es todo? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué venimos, mis hermanos, a estos eventos, a estos congresos? Es para aprender de la palabra del Señor. Porque mientras más conocemos a Dios, mejor es nuestra relación con el Creador. Es mejor, mis hermanos, y Él demanda de nosotros estas cosas. Porque muchas veces lo hemos dicho, tenemos que, hermanos, llegar a la altura de un varón perfecto. David lo dijo recién, a la altura de un varón perfecto. Por lo tanto, mis hermanos, a través de la palabra del Señor. Y eso es, Hebreos nos habla de fe, nos da ejemplos de fe maravillosos, pero por sobre todo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y es lo que vamos a desarrollar, mis hermanos, porque si nosotros tomamos y consideramos el hablar de la doctrina de la creación a cualquier persona que no crea en Dios. Hermanos, simplemente cualquier persona que no crea en Dios, será imposible explicar si no hay revelación de parte de Dios. Porque ellos, hermanos, le dan sus propias explicaciones. En cuanto a esas explicaciones, mis hermanos, son materialistas, son científicas, por decirlo de otra forma, pero en carácter solamente. Son cosmovisiones, son hipótesis, son teorías, pero estas son disfrazadas de ciencia. Si nosotros, hermanos, vemos al mundo, a los que no creen en Dios, ¿por qué? Porque ellos creen y dicen usar la razón y no tienen argumentos para creer en esta creación.
Ellos se basan sus creencias en el método científico. ¿Saben lo que significa el método científico? Buscar la explicación de algo a través de experimentos, a través de la observación para ver que algo realmente es, hermanos, mediante la observación y poder comprobarlo. Pero ¿qué es la fe, mis hermanos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, aquí el método científico no aplica, aquí no aplica la razón, aquí no aplica, mis hermanos, el conocimiento, el raciocinio humano. Es imposible que alguien crea en este Dios creador, en la doctrina de la creación, mis hermanos. Es imposible que alguien crea a través del conocimiento humano, a través del método científico, a través de, hermanos, del razonamiento. No, benditos somos todos nosotros los que estamos en este lugar, hermanos, que creemos en la creación, creemos en este acto glorioso de la creación, mis hermanos, tan solo por el hecho de tener fe. De creer, mis hermanos, a ciega en algo que, hermano, tener la certeza, hermano, tener la convicción, como dice Hebreos 11:1. La convicción, hermanos, ahí está la revelación que hablábamos en la mañana, hermanos. Si no hay revelación, es imposible. Imposible creer en estas cosas gloriosas, en lo que Dios hoy día nos va a comprobar a través de la palabra del Señor. Vamos a ver algunos versículos de la palabra del Señor, pero estos son tan simplemente como para profundizar en lo que usted ya cree, en lo que usted asegura fielmente, porque, hermanos, insisto, de otra forma, nadie de los que están aquí estarían aquí sentados si no creyeran, mis hermanos, si no hubiese esa revelación en su vida. Porque si no, quizás ¿dónde estaríamos, mis hermanos? No podemos hacer alusión, hermanos, de ningún aspecto de lo que, como el mundo lo cree. Nosotros, ¿qué decimos, mis hermanos? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Nosotros miramos hacia el cielo y por revelación de Dios entendemos que el universo fue constituido por la palabra del Señor. Miramos en la naturaleza, miramos las estrellas, miramos la perfección del ser humano, de los animales, y no nos cabe duda alguna, mis hermanos. Pero eso lo hace la revelación solamente a través de la fe. El mundo lo niega la existencia de Dios. Sin Dios, ¿por qué, hermano? Porque si no hay Dios, no hay ninguna autoridad sobre sus vidas. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran. En Romanos capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hermanos, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Hermanos, la naturaleza, todo lo que usted ve, todo lo que usted se deleita, la creación de Dios, hermano, dice aquí claramente, dice, hermanos, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, lo que estábamos hablando, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, y ahí están los que aceptan las teorías, los que aceptan las hipótesis, todas esas cosas, hermanos, que son palabrerías, son cosas que no han sido comprobadas, pero creen más en esas cosas, en ese razonamiento humano, que en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no han tenido la revelación, a diferencia de usted. No han tenido la revelación que viene a través de la fe, mis hermanos. Porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios, mis hermanos, porque nosotros miramos y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miramos, mis hermanos, y es algo glorioso de entender cómo, mis hermanos, fue constituido el universo por el poder, mis hermanos, de nuestro Dios. Por el poder glorioso, y no tan solo, hermanos, ese poder es, mis hermanos, por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios.
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está, mis hermanos, la fe. Y es lo que hoy nosotros debemos reforzar a través de la palabra del Señor, esta fe gloriosa, mis hermanos. Y debemos mejorar esta relación, como les decía anteriormente. No sé cómo estará tu relación con Dios. No sé cómo está tu relación con el Creador. Si nosotros somos criaturas, mis hermanos, nuestra relación debe ser de una forma especial y espero que podamos entenderlo. Interpretamos, mis hermanos, esta relación entre Dios y el mundo, la relación del hombre con su Dios, la relación entre el Creador y la criatura. Y esta idea, mis hermanos, de esta existencia separada e independiente de Dios no sucede en ninguna parte de la Escritura. El hombre sin Dios, mis hermanos, no encuentra su propósito en la vida. Hay tantos problemas en el mundo, tantas adversidades, y las personas que no tienen a Dios, ¿a quién acuden, hermanos? No tienen, mis hermanos, un propósito, se sienten vacíos, se sienten, hermanos, que no tienen a dónde ir, están atribulados por todos. Pero bendito es la palabra del Señor que tiene, mis hermanos, tiene una infinidad de comprobación, hermano, una infinidad de versículos, una riqueza, hermanos, en cuanto a la doctrina de la creación. En la mañana Nico decía, tengo como 100 citas para comprobar mi tema. Hermanos, la Biblia está llena, hermanos, llena de versículos y yo, claro, tengo algunos, pero, hermanos, he omitido una infinidad de versículos increíbles. En todas partes, mis hermanos, hay comprobación de la doctrina de la creación. Pero lo curioso y lo más glorioso, hermano, que aquí aplica la fe, es que, hermanos, cada uno de los versículos de la palabra del Señor son redactados como un hecho histórico. Aquí no hay suposiciones, hermanos, no hay ninguna suposición. Y ¿por qué no, hermanos, recordar Génesis capítulo 1, versículo 1, mis hermanos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, ¿usted ve ahí alguna duda? ¿Ve ahí, hermanos, alguna hipótesis, alguna teoría, algo que diga por si acaso? Hermanos, es una declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acá la palabra del Señor nos está argumentando, nos está dando a entender una suposición, es una declaración. Y nosotros la creemos por fe. En una declaración que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Es su seguridad esta declaración, mis hermanos? ¿Tiene usted la seguridad de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Ahí aplica la fe. Ahí está la fe, mis hermanos, de cada uno de nosotros, de creer en estas declaraciones tan benditas, mis hermanos. Por su palabra, por su Espíritu Santo. La obra de la Trinidad, mis hermanos, es glorioso. Espero que Dios pueda darnos esta revelación el día de hoy y que podamos, mis hermanos, reafirmar nuestra fe. Dice la palabra del Señor: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahí está, mis hermanos. Y dijo Dios. ¿Qué significa esto? Por la palabra de Dios, mis hermanos. Nosotros lo leímos al principio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y ahí está, mis hermanos, la primera revelación. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, lo dijo, mis hermanos, con su boca. Y fue la luz inmediatamente, mis hermanos. La palabra del Señor nos confirma en el Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, hermanos, por la palabra de Jehová. Ahí mismo en Salmo 104, 29 dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo.
envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. La creación por la palabra y la obra del Espíritu Santo. Ahí está, mis hermanos, el hálito de vida, que es, hermanos, que está presente desde el inicio. Porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya vamos a ver, mis hermanos, cómo actúa la Trinidad, hermanos, en esta doctrina de la creación. Pero lo que hay que entender, hermanos, de que al ser constituido todo, mis hermanos, por la palabra, mis hermanos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, es que no había nada. Y esto es muy importante y es de unas cosas fundamentales que hoy tenemos que irnos con esta seguridad a nuestra casa. No había sustancia o principio de algún tipo que se le opusiera, ningún material que obligara a hacer algo que le restringiera de hacerlo, ninguna fuerza tampoco que limitara su libertad. Él habla, mis hermanos, y las cosas empiezan a existir. Cuando usted, hermanos, hable sobre la creación o vuelva a estudiar respecto a este tema, tiene que tener la convicción, mis hermanos, de que en el momento en que el Padre habló, mis hermanos, las cosas empezaron a existir. Sea la luz, y fue la luz. De la nada, no había, hermanos, algún material antes de la nada, mis hermanos. Y dice el Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así de simple, y esa debe ser nuestra convicción, hermanos, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. De la nada, mis hermanos, no había ningún material, nada, sino sin el uso de material preexistente. Recuerda esta frase, sin el uso de material preexistente, no había nada antes, mis hermanos, de la nada. Y así le dio existencia distinta de la de Dios, pero dependiente de Él. Él crea, mis hermanos, Él constituye el universo, hace una creación distinta a la de Dios, hermanos, pero dependiente de Él. Y no hay límite. Ninguno, hermano. No hay límite para su poder. Y aquí recordamos, mis hermanos, de los atributos de Dios se acentúa la omnipotencia de Dios. ¿Recuerda usted lo que significa? Hermanos, la omnipotencia de Dios, Él es todopoderoso. El Shaddai, lo recordamos en la mañana, el todopoderoso. Dice en Isaías 40, versículo 26 y 28, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y todas llaman por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él no se fatiga, Él es todopoderoso, mis hermanos. Él habla y las cosas son de donde no había nada. No hay ningún material preexistente, no hay nada. Él es todopoderoso. El Shaddai, hermanos, el todopoderoso. No se cansa, no se fatiga, no hay cansancio en Él. No hay límite para su poder. Mejorará nuestra relación con Dios si entendemos, mis hermanos, que para Él no hay ningún límite. Él es todopoderoso, mis hermanos. Aplicó en la creación, cuanto más aplicará en nuestras vidas. ¿Se da cuenta cómo, hermano, el creer, hermano, en la doctrina de la creación afecta nuestra relación con Dios? Es glorioso, mis hermanos, de poder entender estas cosas. De Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, hermano. Lo dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por los siglos. Amén. Porque de Él, mis hermanos, por Él y para Él, no hay
un propósito escondido en nosotros y lo recalcamos mucho en la mañana. No hay algo bueno en nosotros, algo meritorio, algo que dijese, Dios necesita de crear al ser humano, necesita hacer esto. No, mis hermanos, no lo hay, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, todo lo que existe en el universo, toda la creación, las criaturas, esta tierra, hermanos, todo es porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, hermano. Y ahí es donde nosotros entendemos cuál es nuestra posición como criaturas. Él es el creador, nosotros somos la criatura y no hay ningún consejo humano que Él hubiese recibido, ni la persona más sabia de este mundo le hubiese podido aconsejar a Él. No, mis hermanos, porque dice que no desfalleces ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento es por sobre todo nuestro entendimiento, mis hermanos. Es algo totalmente fuera de nuestras capacidades, fuera de lo que nosotros podemos pensar. Y es momento de que empecemos a entender y a darle la gloria como Él lo merece, hermano, porque es algo totalmente distinto a lo que nosotros creemos. A veces creemos en un Dios pequeño, creemos en un Dios, mis hermanos, que pasa a ser como una relación de igual a igual. Eso no, hermanos, no puede ser así. A veces cuando oramos, hermanos, ¿cómo estamos orando al Señor? A veces parece más, y lo he escuchado, una lista de supermercados. Vamos, oramos y pedimos y pedimos. Hermanos, estamos ante el Dios omnipotente, creador de todo lo que nuestros ojos pueden ver. Es imposible que un cristiano tenga una relación con el creador de esa forma, hermano. Si nosotros analizamos el Padre Nuestro, que es una oración, hermano, tipo, hágase tu voluntad, hermano. Tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros oramos, hermanos, pidiendo que se haga la voluntad de Dios? Está analizando su vida, hermanos, cómo es su relación con el Padre. Cuando usted ora, mis hermanos, cuando usted busca al Señor, Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a entender, hermanos, este punto, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El mundo es producto de su voluntad, hermanos, su voluntad. En Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. Por su voluntad, mis hermanos. Y ahí es donde yo recuerdo la aceidad de Dios, mis hermanos. La aceidad, para aquellos que no saben, mis hermanos, la aceidad, la definición que tengo aquí dice, Dios no depende de ninguna otra causa que no sea Él mismo para su existencia, para su realización o para su fin. Dios no depende de nada, de nadie, hermanos, para que Él cumpla sus propósitos. Toda su voluntad, mis hermanos, no depende de nadie más que de Él mismo. Dice, tiene dentro de sí mismo su propia razón de existencia. Es capaz de hacer todo, poder, tiene poder ilimitado que no necesita de nadie. Y se relaciona con la omnipotencia, mis hermanos, la aceidad de Dios, su voluntad. Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Por su voluntad, mis hermanos. No hay aquí mérito humano, no hay razonamiento ni de la persona más inteligente de este mundo o de nuestro deseo, hermanos, de poder haber quizás aportado algo. No hay ningún mérito en el ser humano. Ninguno, mis hermanos. Una definición de las más completas, mis hermanos, y de las más hermosas declaración que hay en la palabra del Señor se encuentra en Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 6. De toda esta infinidad de versículos que pueden respaldar, hermanos, la doctrina de la creación, tenemos esta que espero que la escuche y la medite porque es hermosa. Dice Nehemías 9, capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella.
los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hermanos, ahí está lo glorioso de este glorioso relato de la creación de Dios. Los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército de la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahí está, mis hermanos, un resumen de los más hermosos versículos que nos pueden revelar, hermanos, la creación de Dios. Y también es importante, hermanos, entender que la creación fue un acto libre de Dios. Libre, mis hermanos. También se tocó este tema en la mañana, porque algunas veces, mis hermanos, se nos muestra la creación como un acto necesario de Dios. Habrá sido, y piensa usted en su corazón, ¿habrá sido necesario que Dios creara todo el universo, mis hermanos, que nos creara a nosotros? ¿Sería realmente necesario? Más bien, mis hermanos, es un acto libre, determinado por su soberana voluntad. Ahí está lo único, mis hermanos, su soberana voluntad. Y la Biblia nos enseña, mis hermanos, que Dios creó todas estas cosas según el consejo de su voluntad. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, hermanos, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, su soberana voluntad. Ahí está, mis hermanos, el acto libre de Dios. Él creó todas las cosas en un acto libre solamente por su soberana voluntad, hermanos. Él es por sí mismo suficiente y no depende de sus criaturas en ninguna manera. Y es necesario volverlo a repetir, no depende de sus criaturas en ninguna manera. Hermanos, y esto es lo que más me ha impactado del estudio de esta doctrina, mis hermanos. Entender esto, ¿dependerá en algo Dios de nosotros? ¿Necesitará algo de nosotros Dios, hermanos? Obviamente, la palabra del Señor nos lo confirma. Y escuche con atención que esto a mí me ha sorprendido. En Job capítulo 22, versículos 2 y 3, dice, hermanos, quizás para algunos sea chocante, pero escuche, hermano, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Es una pregunta. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Hermanos, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Lo vuelvo a repetir, hermanos, estamos hablando de que Él por sí mismo es suficiente, no depende de sus criaturas de ninguna manera, hermanos. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Nosotros, hermanos, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Nosotros podemos encontrar personas que son sabias o nosotros nos consideramos sabios, pero somos sabios para nosotros mismos, pero para Dios no es provechoso, hermano. Dice el versículo 3, ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? Hermanos, esto es glorioso. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Tú que te esfuerzas por hacer perfectos tus caminos, ¿tiene algún provecho el Creador en eso, hermanos? Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice claramente, ¿o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Es una pregunta retórica. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, dice la palabra del Señor. Y es donde la palabra nos toma, hermano, toma lo que nosotros creemos, hermano, y le da un vuelco a nuestra vida, le da un vuelco a nuestra relación con Dios, porque a veces creemos que venimos a adorar a Dios porque Él necesita nuestra adoración. Nos portamos bien, mejoramos nuestra conducta pensando que traerá algún provecho para Dios, pero no, mis hermanos, Él es suficiente en Él mismo y no tenía ninguna necesidad de hacer la creación, ninguna necesidad de crearnos a nosotros, mis hermanos.
Es por eso que nosotros tenemos que tomar el lugar que nos corresponde como criaturas y Él como el Creador. No es una relación de par a par, de igual a igual, no, mis hermanos, es una relación distinta. En Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahí está la diferencia, mis hermanos. Como si Él necesitase de algo. ¿Necesitará algo el Señor de nosotros? No, mis hermanos. ¿Pero quién necesita algo de Él? Nosotros. Nosotros dependemos de Él, pero no Él de nosotros, mis hermanos. En ningún aspecto. No, mis hermanos. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él no necesita ni nuestra adoración, ni nuestras oraciones, ni nuestro buen comportamiento. No, mis hermanos, nosotros necesitamos de Él. Por eso les decía yo al principio que esta doctrina tiene que generar un cambio en nuestra relación con el Creador, porque no podemos seguir, mis hermanos, pensando en que adoramos o hacemos esto por agradar a Dios, hermanos. Tan simple como sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. No podemos tener esta revelación bendita de esta relación con el Creador, hermanos, si no existe la fe, si no hay fe en nosotros, si no creemos de todo corazón que el universo fue constituido por la palabra de Dios, que no necesitó de ayuda de nadie ni el consejo de nadie para crear todo lo que nosotros conocemos. Tenemos que mejorar en ese aspecto, mis hermanos. Otro punto importante que no podemos no nombrar es, mis hermanos, que este acto de creación fue un acto temporal de Dios. Conversábamos en la mañana respecto a esto, porque, hermanos, ¿qué es lo que dice la Escritura respecto a este acto temporal de Dios? ¿En qué momento? Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo decíamos al principio, hermano, de que esto no necesita una explicación, porque es una declaración. Génesis capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor, la revelación completa, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, si usted se pregunta y se cuestiona en qué momento fueron hechas todas las cosas, en el principio. En el principio, mis hermanos, y la Biblia emplea este lenguaje ordinario, mis hermanos, ordinario por decirlo con una palabra común en términos hebreos, mis hermanos, bereshit, que significa al comenzar. Y es un término muy común y muy ordinario porque es una forma clara de entender que fue en el principio. Pero da lugar a esta pregunta: ¿pero en el principio de qué? Y esto es lo que nos preguntábamos en la mañana: ¿en el principio de qué? Pero esta declaración, mis hermanos, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una indicación, mis hermanos, del principio de todas las cosas temporales y aún del tiempo mismo. Si usted se cuestiona y dice en qué momento, en el principio de qué, hermanos, en el principio del tiempo mismo, de todas las cosas temporales y del tiempo mismo. O sea, cuando Dios crea todo, crea el tiempo, porque Dios en la eternidad, en este pacto trinitario, mis hermanos, en donde deciden hacer todas estas cosas, para que me entiendan, ahí no existía el tiempo como nosotros lo vemos hoy en día. No, mis hermanos, no existía el tiempo así como lo conocemos, pero en el momento que fueron creadas todas las cosas, mis hermanos, en Génesis capítulo 1, versículo 1, ahí recién comienza el tiempo. Por lo tanto, para todos los que se preguntan, ¿en el principio de qué? En el principio del tiempo. Ahí Dios crea, mis hermanos, el cielo y la tierra, y de ahí en adelante comienza el tiempo como nos vemos afectados nosotros mismos. Ese tiempo que nos afecta a nosotros desde ahí en adelante. De esa eternidad, mis hermanos, pasamos al tiempo que creó Dios en el principio, cuando creó los cielos y la tierra, y luego ese tiempo llegará a su fin. Y cuando yo pensaba y meditaba en esto, mis hermanos, recordaba con mucha claridad
Y no sé si nuestro hermano Luis Navarrete lo recordará, cuando la palabra, explicaba la palabra del Señor que decía que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada. ¿Has escuchado ese salmo, mis hermanos? Desde la eternidad y hasta la eternidad. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada, mis hermanos. Ahí actúa, mis hermanos, este principio temporal de entender de que antes, mis hermanos, de que fuese constituido el universo, Dios ya guardó esa salida, mis hermanos, y nuestra entrada en la eternidad. Y todos aquí fuimos testigos y entendemos la predestinación y cómo esto, hermanos, afecta, mis hermanos, afecta nuestra creencia y nos da un gozo, un regocijo inmenso de entender de que Dios, el creador de todo, mis hermanos, lo que nosotros podemos ver, Él, mis hermanos, nos predestinó desde la eternidad. Y cuando Él en el principio crea Dios los cielos y la tierra, hermano, antes de que no existiera nada, hermano, usted ya estaba en el pensamiento de Dios. Y eso es algo glorioso. ¿Cómo no estar contento? ¿Cómo no estar gozoso, hermano, de entender estos misterios tan gloriosos que por misericordia Dios nos ha estado enseñando? Por lo tanto, hermanos, la creación es un acto temporal de Dios. ¿Y cuándo comienza el tiempo? En el momento en que Él lo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta es una declaración, mis hermanos, solo para confirmar aún más. En el Salmo 90, capítulo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. El mismo Salmo 102, versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ahí está, mis hermanos, desde el principio. Y dice, y antes de que naciesen los montes y formase la tierra, mis hermanos, ahí está implícito el tiempo, mis hermanos, que se formó en el principio de la creación. Y uno de los temas, mis hermanos, antes de concluir y llegar a esas conclusiones que yo les hablaba al principio, hay algo que entender, aparte de, hermanos, de entender el tiempo, de entender de que Dios creó todo de la nada, hay que entender algo fundamental. Y si aún nos queda concentración, dediquémosla a esto, mis hermanos. La creación es un acto del Dios Trino. La creación es un acto del Dios Trino. Porque nosotros adjudicamos la creación al Padre, pero ¿qué pasa con el Hijo? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Tenemos que, hermanos, tener convicción respecto a esta doctrina de la creación por la Trinidad, mis hermanos. Y es algo que igual me ha costado entender, porque entender la Trinidad, yo sé que si le pregunto a aquel que más sepa que me explique la Trinidad, y ahí tiemblan las piernas, hermanos, es algo difícil de entender, pero cada uno, en este aspecto de la creación, cada uno, hermanos, tuvo una participación en particular. ¿Qué podemos decir, mis hermanos, de la Trinidad? Que la Escritura nos enseña que el Dios Trino es el autor de la creación. Y Génesis capítulo 1 así lo dice. Aunque el Padre, mis hermanos, se destaca en la obra de la creación. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Si se fijan, esta definición de Corintios, mis hermanos, se le atribuye al Padre, mis hermanos, se le atribuye del cual proceden todas las cosas. Se fija cómo cada vez que se habla de creación, hermanos, se le da un énfasis, se destaca en la obra de la creación al Padre, mis hermanos, y se les atribuye de que de Él proceden todas las cosas. Y esto, mis hermanos, se reconoce claramente, mis hermanos,
Y aquí también lo dijimos como la obra del Hijo y del Espíritu Santo. No es tan solo el Padre, sino que hay una obra especial del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la participación del Hijo está, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 3. Hermanos, es en el Evangelio según San Juan, mis hermanos, hay un versículo, empieza el Evangelio según San Juan, hermanos, casi muy parecido al Génesis capítulo 1, porque dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pero dice: todas las cosas, hermanos, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nosotros entendemos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo aquí en el principio. Él era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces aquí está la Trinidad, mis hermanos, y todas, mis hermanos, las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se fija cómo el Padre tiene una función destacada, pero el Hijo también, mis hermanos, porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, mis hermanos, podría haber sido hecho si no hubiese sido por Él, por el Hijo. Y aquí está la actividad del Espíritu Santo, mis hermanos, en la creación. Y está en el, que ya lo leímos en el Génesis capítulo 1, pero en el versículo 2, donde decía: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba, mis hermanos, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, mis hermanos. Pero dice también en el 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu de Dios, mis hermanos. Pero Job nos clarifica en el capítulo 3, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto nos da un indicio, mis hermanos, de la participación del Espíritu Santo en la obra de la creación, mis hermanos. Porque el Espíritu Santo, dice aquí, me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. La vida, mis hermanos, la vida es la que aporta el Espíritu Santo, como solo para resumir. Hermanos, la segunda y la tercera persona son poderes dependientes o meros intermediarios, sino, hermanos, son autores independientes unidos por el Padre. Ellos, mis hermanos, y saquémonos de nuestra mente de que el Padre hizo esto, el Hijo hizo esta otra parte, el Espíritu Santo, no, mis hermanos. Ellos no son independientes, ellos están unidos al Padre. La obra fue de la Trinidad completa. Pero, mis hermanos, la obra no se dividió en tres personas, sino que la obra completa, aunque desde diferentes aspectos, se atribuye a cada una de las personas. Todas las cosas son inmediatamente del Padre, por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos resumir esto, mis hermanos, en general? Se puede decir, y escuche usted, hermano, para que tenga la claridad cuando hable de esto. En general se puede decir que el ser es el Padre. Hermano, el ser es el Padre. El pensamiento o la idea es del Hijo y la vida por el Espíritu Santo. Allí está la obra trinitaria, mis hermanos, de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. En la creación. Por lo tanto, mis hermanos, ahí está la obra implícita, hermanos, de la Trinidad completa en la doctrina de la creación. En la doctrina de la creación. Y llegamos a las conclusiones. Llegamos a las conclusiones. Y es después de haber, hermanos, de poder haber confirmado mediante la palabra del Señor de todo, mis hermanos, lo que hemos hablado en este momento, es que nosotros, mis hermanos, vamos a llevarlo a lo práctico, mis hermanos. Ninguna relación
correcta con Dios, mis hermanos, es concebible sin la base, mis hermanos, de la doctrina de la creación. Hermanos, cuando nosotros hablamos de todas las doctrinas que hemos hablado, cuando nosotros hablaremos de todo lo que seguiremos estudiando de la palabra del Señor, todo parte de esta base, de la doctrina de la creación, de la relación que yo tengo con el Padre, con el Creador. Y es lo más básico que yo tengo que saber y entender, mis hermanos, es mi relación con el Padre como el Creador y yo como la criatura. ¿Y cómo puede ser un ejemplo, hermano? Vamos a verlo en la palabra del Señor. ¿Cómo es un ejemplo de esta relación entre el Padre y la criatura? Mire usted, fíjese y escuchen Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 14. Dice, ahora pues, Israel, y escucha, hermano, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Hermano, ¿se ha hecho esta pregunta a usted? ¿Qué pide Dios de usted? Hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Y saben lo que pide, hermanos? Sino que temamos a Jehová. Dice, hermanos, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temamos a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y tus estatutos. Y yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dice el 14, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Por lo tanto, ahora, si usted se pregunta, mis hermanos, ¿qué es lo que Jehová, nuestro Dios, demanda de nosotros? Que temamos a Jehová. Porque lo dijimos también y lo recordamos. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, mis hermanos? Es temer a Jehová, mis hermanos. Ahí se resume todas las cosas, hermano. El temor de Jehová, ese temor reverente, hermanos, porque a Jehová de los ejércitos, dice en Isaías, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Hermanos, ahí está la reverencia que tenemos que tener al Creador. Por lo tanto, mis hermanos, es de un valor práctico eminente, hermanos, un valor práctico eminente. Entender esta doctrina de la creación y sirve, mis hermanos, sirve para dejar al descubierto, hermanos, ¿qué cosa? La grandeza de Dios. La grandeza de Dios, mis hermanos, la omnipotencia, la majestad, la bondad, su sabiduría, el amor de Dios, mis hermanos, porque aquí aplican todos estos atributos maravillosos, porque en su sabiduría no necesitó nada de nosotros, mis hermanos, nada de nadie, ni de los ángeles, ni de nadie, mis hermanos. Él en su omnipotencia fue capaz de hacer todo sin la ayuda de nadie. Su grandeza, mis hermanos, su majestad, su bondad, el amor de Dios. Hay tantas cosas, tantos atributos que podemos entender de la doctrina de la creación, hermano, que establecen una relación distinta con el Creador. Yo soy criatura, pero estoy bajo la soberanía del Dios vivo, creador de todo lo que mis ojos pueden ver. Cualquier cosa, mis hermanos, que acontezca sobre mi vida, mis hermanos, yo apelo a lo que sé, al conocimiento de Dios a través de la doctrina de la creación, mis hermanos. Por lo tanto, la enseñanza de la creación, mis hermanos, fortalece nuestra fe. Por la fe, mis hermanos, fortalece nuestra fe. Confirma, mis hermanos, esa confianza que tenemos que tener con Dios. Y algo maravilloso, es una fuente de consuelo en el sufrimiento. Es una fuente de consuelo en el sufrimiento. ¿Cuántos de aquí hemos sufrido? ¿Cuántos de aquí van a sufrir? Pero ¿a quién acudirán? ¿A dónde basarán su esperanza? ¿En quién basarán, hermanos, su confianza en el momento de la adversidad, mis hermanos? En Jehová, el Creador, hermano, porque si entendemos que Él tuvo el poder de crear todas las cosas, ¿cuánto más, hermanos, podrá suplir nuestra necesidad? Si Él es todopoderoso, omnipotente, Él, hermanos, nos da consuelo
en el sufrimiento. Isaías capítulo 55, versículo 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque cuando viene el problema, viene la dificultad, hermano, vienen esos problemas que parecen no tener solución, nos cuestionamos el por qué a mí, el por qué yo estoy pasando por esto, hermano. Pero al entender la grandeza de nuestro Dios, hermanos, entendemos que todo lo que proviene de Él es superior a mí mismo, porque yo soy criatura simplemente, porque como son más altos los cielos que la tierra, imagínense, hermano, como son más altos los cielos que la tierra donde estamos, más alto que eso son mis caminos, dice el Señor, hermanos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, su soberanía apela a cada uno de nosotros, apela que la voluntad de Él es superior a la mía, porque Él no tuvo consejo de nadie para crear todo lo que vemos, no tuvo necesidad de ayuda de nadie. Él es creador, hermano, de todo lo que podemos ver. Por lo tanto, cuando estemos en esos problemas, en esa adversidad, en esas dificultades, acordémonos que servimos a uno más grande que nosotros mismos, a uno más grande que nosotros mismos, mis hermanos. Y esto inspira alegría, mis hermanos, alabanza, acción de gracia. Cuando usted estaba cantando recién, ¿a qué le estaba cantando? A un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, el cual dice los cielos y la tierra, hermano, la mar y la fuente de las aguas. Y no solo eso, Él es santo, 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 dice su palabra, Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra, hermanos, está llena de su gloria, llena, mis hermanos, de su gloria. Eso es, hermanos, inspirar alabanza. Cuando usted ora, mis hermanos, ¿a quién se refiere? Padre, hermanos, tenemos tantas formas de acercarnos a Dios, pero hablemos en lo que conocemos, sobre todo hoy. Él es omnipotente, mis hermanos, es todopoderoso. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. ¿Usted cree que cuando usted ora y le cuenta al Señor es porque Él no lo sabe? Hermanos, Él lo sabe todo. Él desde la eternidad, mis hermanos, ya nos conocía. Él tenía predestinados nuestros caminos. Por lo tanto, será hasta necesario, hermanos, que abramos nuestra boca. No, mis hermanos, porque Él es soberano. Él es omnisciente, mis hermanos. Él es omnipresente. Él está en todos lados. Donde yo doble mis rodillas, allí está el Señor para consolarme, mis hermanos, para dar consuelo en mi sufrimiento. Acción de gracia también, mis hermanos. Alabanza y acción de gracia estimula en mí el creer en todas estas cosas. Por fe, mis hermanos, estimula en mí la humildad. La humildad, mis hermanos, eso que a veces se ve tan difícil, hermano, en uno, esa humildad que debemos tener, mis hermanos, porque estas cosas que vamos conociendo nos van sirviendo para darnos cuenta que somos servidores. Hermanos, somos servidores, venimos para servir, no para ser servidos, porque somos criaturas solamente, hermanos. Él es el creador y nosotros somos criaturas. La humildad, la docilidad, y hace que la gente sienta su pequeñez e insignificancia ante Dios. Esas son las conclusiones. A esto me lleva el creer, hermanos. A esto me lleva a creer en la doctrina de la creación, de que como fueron constituidos, mis hermanos, como fue constituido el universo, por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No necesitó nada, mis hermanos, más que su palabra. Él dijo las cosas y las cosas fueron hechas. De modo que lo que se ve, hermanos, todo lo que usted ve y conoce fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué aprenderemos mañana? ¿Qué aprenderemos mañana, mis hermanos? Al detalle de todas estas cosas. Todo lo que Dios, hermano, decía y iba siendo hecho, mis hermanos. Por eso la predicación de hoy día era solamente una introducción a la obra de la creación de Dios, a la doctrina de la creación, porque conoceremos la creación material y la creación espiritual.
Hay una gran responsabilidad por mis hermanos que van a poder estar explicándonos, mis hermanos, esos temas tan gloriosos, pero insisto, hermanos, tenemos que, hermanos, considerarnos como lo que somos, criaturas y nuestro Dios, el Creador. Él es el Creador, mis hermanos, y nosotros somos criaturas. Por lo tanto, cuando busquemos la presencia del Señor, hermanos, cuando oremos, cuando estemos en problemas, en dificultades, hermanos, acerquémonos a Él con todos los atributos que Él tiene. Y cuando usted tenga la oportunidad de alabar a Dios, de glorificar a Dios en alabanza, en acción de gracia, hermanos, dispongamos nuestro cuerpo, dispongamos nuestros brazos, dispongamos nuestra actitud, liberémonos de todo, mis hermanos, lo que impida, mis hermanos, ver su gloria, porque a veces estamos cantando y pensando en otra cosa, pero usted está dándose cuenta de a quién le está cantando. ¿A quién le está cantando, mis hermanos? Al Creador de todo, mis hermanos, del universo, a que Él tiene el poder de crear las cosas de la nada. A Él le está cantando. Por lo tanto, yo me deleito, y disculpe que lo tome de ejemplo nuestro hermano Felipe, como él canta el Señor, y parece que no hay quien afirme sus pies, que logre sosegarlo ahí, porque él sabe a quién le está adorando. Y disculpe que lo use de ejemplo, hermano, pero esas cosas hay que imitarlas, hermano. Hay que liberarnos, hermano, de todas esas ataduras, ese prejuicio de que me están mirando, de que se me pone fea la cara. No sé, yo veo a nuestra hermana Maricel, ¿le importará, hermano, cómo se ve su rostro cuando le canta el Señor? Esas cosas no importan, mis hermanos, cuando entendemos de a quién le estamos cantando. Alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos, para que entendamos y confirmemos, mis hermanos, esta doctrina en nuestro corazón, hermanos, de que Él, mis hermanos, creó todas las cosas por tan solo su palabra. Le invito a que nos coloquemos de pie y le demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Él se merece toda nuestra honra. Quédese de pie, mis hermanos. Él se merece toda nuestra gloria, toda nuestra alabanza. Oremos al Señor por dar gracias por su palabra. Padre eterno de misericordia, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Padre amado, porque nos insta, Señor, a darnos cuenta que tú mereces toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor, y no buscaremos tu presencia nunca más sin esa reverencia que tú mereces, Señor, porque lo que hemos aprendido es